Hay algo más por saber. Ven a mirar un poco más allá. Entre líneas, con Benjamín Parra. ...35 minutos pasan de la hora en punto. Continuamos aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz, pasándola bien. Y bueno, recién tuvimos un par de inconvenientes con el equipo técnico, pero bueno, ya estamos. Mientras de fondo, obviamente, escuchabas la voz de Emiliano, cantante de No Te Va a Gustar, y le da la bienvenida a nuestro querido colaborador Benjamín Parra. ¿Cómo le va, Parra? ¿Todo bien? Muy buen día, Galeano. Aquí estamos empezando una nueva jornada, con mucha expectativa para este encuentro semanal. Así que estamos listos para partir. Qué bueno, me alegro. Bueno, tenemos que hablar porque me mandaste un fragmento de algo, pero contame vos, ¿de qué vamos a estar charlando ahora en Entre Líneas? Bueno, para ponernos en onda para tu última hora, pensé que era importante hablar acerca de un tema que a mí me ha inquietado en los últimos años, que es este tema de las ciudades, ¿no? Yo tengo la idea que las ciudades no son una buena idea originalmente, y me voy a referir a eso un poco. Lo titularía La ciudad y los virus, pensando en la ciudad y los perros de Vargas Llosa, pero no me voy a referir al coronavirus, así que tranquilo, simplemente no sé si pudiste hacer esto del segmento de Agente Smith con Morfeo. Sí, creo porque ahí está, me da la partida para conversar el tema de hoy. No sé si lo quieres poner como digas tú. Dale, ¿querés que lo escuchemos? Sí, señor. Okay. Para empezar. Perfecto. Y en cbclavoz.com también vas a poder... Quizá hay que decir que, perdón. Sí. ¿Decías? Sí, no, es mencionar que es un fragmento de la película Matrix del año 1999, y precisamente ese cortito monólogo dice mucho sobre nuestra conducta como seres humanos. A ver qué es lo que dicen, entonces escuchamos. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Bueno, muy bien. Ahí estaba el pedazo de la película, el fragmento de la película de Matrix, donde el agente Smith, como decía Benjamín, lo tenía a Morfeo. Hay una especie de tortura. Bueno, eso me da el punto de partida para hablar acerca de algo que he creído por mucho tiempo, y es estos conglomerados humanos que son las ciudades. Y quisiera tomar la idea de la agente Smith, porque a mí me parece que eso no solamente es profético en el sentido de que anuncia algo futuro, sino es profético en el sentido que denuncia algo presente. Y en ese sentido me siento parte, porque como cristiano siento una responsabilidad creciente con el tema del ecosistema, con
con el asunto del medio ambiente porque valoro y amo lo que Dios creó. Por eso yo creo que tengo la obligación y la misión de militar activamente en favor del medio ambiente. Yo vivía en un barrio, así empieza un poema de Pablo Neruda, que a propósito la otra vez les dije que el poema de Neruda era España en el corazón, pero tengo que hacer la corrección que el poema era explico algunas cosas. Y dice, yo vivía en un barrio de Madrid, dice, bueno, yo vivía en un barrio de Santiago cuando era chico, en un área que estaba como hacia la salida de la ciudad, y eran grandes casaquintas que tenían 1.000, 2.000 metros, lleno de palmeras, de álamos, de eucaliptos, de acacios. Entonces había mucho espacio, mucho aire para respirar. Hoy, cuando yo voy a visitar mi vieja calle de infancia, son todos edificios. Es decir, se fueron comprando estas casaquintas y donde antes vivían 7 personas, 10 personas, hoy día viven 150, 200 personas en el mismo espacio. Así que ustedes tienen que considerar el uso de agua, el uso de electricidad, el uso de gas, de transporte, de cloacas, de servicios de comunicación, de provisiones, de gasolina, de escuelas. Es decir, en un espacio que antes pocas personas podían vivir con aire y con verde, hoy la gente vive hacinada en pequeños departamentos. Entonces uno se pregunta cómo se resuelve, por ejemplo, para mí el tema de la cloaca, el tema del transporte. Entonces hay que ir construyendo todo esto y la ciudad se convierte entonces en un gran conglomerado humano que consume estos recursos. Yo creo que la ciudad es el ejemplo más descarnado de la destrucción del ecosistema, porque destruye la vida en muchos sentidos. Voy a permitirme, Ángel, leer un parrafito de un discurso que hizo la escritora chilena Gabriela Mistral en la inauguración de una plaza en su nombre en México, pero quiero que tomen nota de cuándo dijo esto. Fue el 17 de febrero de 1924, o sea, casi 100 años. Y dice, los hombres hemos mirado con exceso este mundo como campo de explotación. Fuimos puestos en la naturaleza no solo para aprovecharla, sino para contemplarla y velar por ella con amor. Somos la conciencia en medio de la tierra, y esa conciencia pide la conservación matizada con el aprovechamiento, la ternura mezclada con el servicio. Yo deseo, dice Gabriela Mistral, que la ciudad futura sea solamente el conjunto de edificios levantados para el comercio, las fábricas y el agrupamiento necesario de las oficinas públicas. Pero las casas de los hombres, sueño que queden lejos de esa mancha de humo y de ese vértigo de la especulación y la codicia. Pero sobre todo yo deseo que desaparezca el tipo de nuestras ciudades por una cosa, por la infancia que se desarrolla monstruosamente en las poblaciones fabriles. El niño debe crecer en el campo. Su imaginación se anula o se hace morbosa si no tiene como primer alimento la tierra verde, el horizonte límpido, la perspectiva de las montañas. El niño criado en el campo entra en la ciudad con un capital de salud, lleva todas sus facultades vivas y ricas y posee 2 virtudes profundas que son las del campesino en todo el mundo: la fuerza y la serenidad que emanan de la tierra y del mar. Magnífico eso. En realidad, la ciudad hace que confluyan. Por ejemplo, voy a mencionar, no tenemos mucho tiempo, voy a mencionar algunas cosas por las que me parece que la ciudad es una pésima idea. La ciudad, entre muchas cosas, hace que en un espacio de algunos kilómetros cuadrados confluyan la miseria extrema y la riqueza inmisericordia. O sea, en una misma ciudad
a 40 cuadras, 30 cuadras y a veces a mucho menos cuadras de distancia, se levantan los grandes barrios cerrados, las grandes mansiones, las avenidas anchas. Yo recuerdo en Santiago cuando venían los misioneros y les mostrábamos el barrio alto, que llamamos nosotros Providencia, Las Condes. Ellos decían, wow, Santiago parece Europa, qué lindo Santiago, qué limpio Santiago. Pero después les llevábamos a las villas miserias, a los campamentos que llamamos nosotros, y decimos, esta es la contracara de Santiago, esto es lo que no te muestran las postales, la miseria, el abandono, la falta de cloacas, el hacinamiento, ¿no es cierto?, la destrucción de la intimidad y todo aquello. Eso es inicuo, o sea, eso es un subproducto maligno de la ciudad, que una persona, conozco personas yo que han vivido esto muchos años, que trabajan haciendo aseo o el jardín de alguien en una mansión de la dehesa o de Chicureo, que son los barrios más exclusivos de donde viven los artistas, y viven una especie de mini Beverly Hills. Y esa persona va 1 hora y media, primero en colectivo, después en el metro y después en el transbordo del metro, 1 hora y media para llegar a la casa de aquella persona. Trabaja todo el día viendo su riqueza, viendo lo que consume, viendo cómo viven. Y en la tarde, después de 1 hora y media, regresa, ¿no es cierto?, a su villa, a su lugar donde vive, su casa pequeña, quizá con toda la pobreza del mundo. Entonces, si tienen que imaginarse qué es el mecanismo psicológico que ocurre ahí en la mente, en el corazón de la persona, de considerar simplemente la injusticia de los términos. O sea, cómo alguien puede vivir tan fastuosamente en una misma ciudad donde conviven la miseria, la drogadicción, la delincuencia, la miseria, la cochinada gris de los suburbios, como la definió una vez Pablo Neruda. Entonces el pobre asiste desde lejos, ¿no es cierto?, a la riqueza, a la ostentación de los ricos. La otra cosa que produce la ciudad es que genera descontento social, porque la ciudad no puede, muchas veces por razones políticas, por razones económicas, por razones de la corrupción, por razones de la maldad de los sistemas, de este eje del mal, que es el poder y el dinero, no puede proveer servicios de salud adecuados, no puede proveer servicios de transporte adecuado, no puede proveer trabajos decentes para las personas, porque es mucha gente y cada vez más y más personas llegan a las ciudades, como dice el agente Smith, y consumen los recursos de la ciudad, consumen el agua, consumen la electricidad, destruyen el aire, ¿verdad? Consumen el aire limpio y cada vez va más y más cemento, más y más chapa, más y más tejas, y se va perdiendo la calidad de vida. Entonces, eso crea condiciones psicológicas muy destructivas. Hace un tiempo atrás, Santiago ganó el ranking mundial de ser la ciudad con mayores índices de depresión, por la gente teniendo que vivir como se llama en Estados Unidos, en inglés, the rat race, ¿no? La carrera de ratas, por sobrevivir, por poder pagar la educación de los hijos. Eso es lo que sucede con las grandes ciudades, porque todo el mundo está compitiendo para consumir, para obtener los recursos limitados que te puede ofrecer una ciudad, ¿no es cierto? Estaba sacando la cuenta que una persona que consume 1 hora y media en viajar a su trabajo y de vuelta, en el mes consume 60 horas solamente para transportarse, o sea, horas que no son improductivas, horas que son destructivas emocionalmente porque te cansa el subirte a un metro atestado de gente a las 6:30 de la mañana, ¿no es cierto?, todos hacinados como sardinas, después subirte a un bus para llegar a tu trabajo y tener que a lo mejor tener una jornada de porquería por las diferentes condiciones laborales y todo eso.
Entonces no existe una conciencia de verdadero desarrollo humano. Y me duele mucho porque los gobiernos, históricamente, gracias a la maldición, yo diría, de la revolución industrial, abandonaron el campo como foco de vivienda y de riqueza armoniosa. Lo que dice Gabriela Mistral en su discurso es que la ciudad debería ser solamente el lugar donde la gente vaya a trabajar, a pagar sus impuestos, a sacar la plata, a comprar las cosas que necesita, pero nadie debería vivir en la ciudad, debería vivir en los alrededores. Y ella concebía ciudades de este tipo, que hay una casa acá, y entonces la casa está rodeada de árboles, ¿no es cierto?, de sembradillos y cosas, y todas las casas están unidas por una red de caminos rurales que permitan obviamente que la gente se visite, se comunique, se transporte, pero ves, o sea, cada persona tiene su poco de verde, tiene su poco de agua, tiene su poco de luz, tiene su poco de sol. También dice que obviamente estarían los negocios, las fábricas, donde la gente tiene que ir a trabajar, digamos, pero que no viva en la ciudad, sino que, o sea, obviamente eso requeriría una ingeniería urbanística enorme, ¿no? Yo creo que la revolución industrial, que irónicamente, amigas y amigos, perdón que sea tan molesto, pulgue en la oreja, la revolución industrial nació en países cristianos, no nació en los países musulmanes ni en los países budistas. La mentalidad cristiana de llenar la tierra y sojuzgarla fue interpretada como que tenemos derecho a destripar la tierra, a usar todos sus recursos porque esto es un lugar pasajero y luego nos iremos todos, ustedes ya saben dónde. Entonces la gente no ama el ecosistema, no ama la creación como algo en lo que deberíamos permanecer y no simplemente usar como un emporio, como un gran supermercado. Regresar a la compasión, a la solidaridad, a la sencillez de la vida. Ahora, amigas y amigos y Ángel, como en tantos otros asuntos, no tengo esperanza de que esto pueda revertirse, porque imagínate, significaría una concepción totalmente distinta de gobierno, una concepción totalmente distinta de sistemas económicos, una concepción totalmente distinta de industria, de comercio, de colegios, de educación superior, de distribución de los recursos, ¿me entiendes?, para cuidar esto que tenemos. No sé por qué existe la idea de nuestra gente de que total como esto es pasajero, como la vida no va a ser acá, y no va a ser en otro lugar, esto no tiene importancia. Pero el mensaje de Apocalipsis dice que es un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea, yo creo en la continuidad de este mundo, redimido por fin, concebido como debía ser al principio. Siempre pienso que la ciudad no es una idea de Dios, es un invento de Nimrod. Un día les puedo contar la historia, pero no fue un invento de Dios. Todos cuando hablan de la Torre de Babel nunca se dan cuenta que lo que dijeron ellos no es construyamos una torre. Dijeron construyamos una ciudad, que sea una ciudad notable, que todo el mundo, y dice hagámonos un nombre, que todo el mundo se admire de nuestra ciudad, cuando en realidad Dios pensaba que viviéramos de una manera semi-rural, cuidando, amando esta creación tan hermosa. El tema es que el poder y el dinero, usados inicuamente, son los que impiden que esto suceda. O sea, hay grandes empresarios que no están dispuestos a ceder sus riquezas, necesitan seguir destripando el mar, destripando las montañas con minerales, destripando las profundidades con el petróleo, porque lo que ellos quieren es ganar, no les interesa el bienestar de la creación, porque ellos ya viven en sus mansiones, viven en sus lugares con verde, con piletas, con canchas de tenis, viven con su riqueza. Entonces para ellos no es un problema tener todo su pequeño mundo
¿ya? Mientras tanto destruyen el mundo de los que no tienen los recursos para vivir como ellos. Bien, no sé si hay alguna reacción, si quieres mencionar algo, ya estamos. No, básicamente te estaba escuchando y cuando escuchaba lo de Gabriela Mistral en 1924, ¿no? Sí, hace 100 años, sí, 96 años. Bueno, pensaba, decir, sí, qué lindo sería, pero es imposible. Es Claro. básicamente, Claro. por más que formes una comunidad así y decís, bueno, voy a agarrar esta parte de tierra y la vamos a llenar así, vamos a dividir los terrenos de esta manera y la ciudad allá, siempre va a venir otro con plata y va a decir, yo quiero tener más. Y Claro, generalmente se le da el espacio al que tiene el poder y el dinero, ¿no? Sí, yo creo que pudiéramos inspirar a lo mejor ideas de comunidades así más sanas. Yo no sé cuántos minutos tenemos. Sucede que una vez viajé con Ricardo, con el esposo de Susana, fuimos a Chile en camioneta. Y cuando veníamos regresando pasamos por un lugar que era desde Río Negro hasta La Pampa, una ruta como de 200 kilómetros, se llama la Ruta del Desierto. Uh-huh. Y veías grandes extensiones de tierra, había napas de agua y todo esto. Decía, ¿por qué esto está abandonado? 200 kilómetros de nada, cuando podrías hacer comunidades saludables, comunidades pequeñas, ¿no es cierto?, con su organización semi-rural, y mucha gente que vive en esas villas amontonados, llenos de miseria, llenos de destrucción social, llenos de cochinada, digamos, que podrían vivir en estos lugares, ¿no es cierto?, y generar riqueza, y ellos poder vivir también de una manera. Pero ves, todo el mundo se quiere a la ciudad, porque en el campo hay pobreza, porque en el campo hay abandono, porque los gobiernos, ¿no es cierto?, y los grandes poderes económicos no les interesa el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas grandes extensiones, porque en la ciudad está todo junto, está lo bueno y lo malo de la ciudad. Bueno, Benjamín Parra con nosotros, con un timing perfecto, Benjamín, hoy cerrando justo antes de la pausa, así que si te quieren escribir lo pueden hacer a benjaminparraoficial@gmail.com. Sí, señor. Y bueno, para el jueves que viene me contás la historia de tu nuevo amigo Fernando, lo que pasó el jueves pasado. Sí, no, es una historia conmovedora, bueno, la verdad, así que después se las cuento. Fernando Díez. Okay, un abrazo para vos, saludos, gracias. Un abrazo, amigo, gracias a vos. Hacemos una pausa y ya volvemos, no te vayas. Estás escuchando Uno Nunca Sabe por CBC La Voz.